Detrás de los sombreros de colores pastel y la eterna sonrisa de abuela bondadosa, se escondía una voluntad de hierro, capaz de derribar imperios y enterrar secretos oscuros bajo las alfombras de palacio. Durante más de un siglo, Elizabeth Bowes-Lyon fue el pilar inamovible de la monarquía británica. Pero pocos saben que la mujer que Adolf Hitler llamó la más peligrosa de Europa guardaba en su interior un laberinto de rencores, deudas millonarias y parientes ocultos que jamás debían ver la luz. Saludos a todos los amantes de la historia y los misterios reales. Antes de sumergirnos en las sombras de Clarence House, les pido que escriban en los comentarios qué palabra les viene a la mente cuando piensan en la reina madre. ¿Fue una santa protectora de la nación o una manipuladora despiadada? Quiero leer sus opiniones mientras desentrañamos esta historia. Para entender a la mujer que se convertiría en la leyenda, primero debemos borrar la imagen de la anciana frágil que todos recordamos y viajar al año 1900. Elizabeth nació en el seno de la aristocracia escocesa, pero no estaba destinada al trono. De hecho, era lo último que deseaba. Cuando el tímido y tartamudo príncipe Alberto II, hijo del rey Jorge V, puso sus ojos en ella, Elizabeth no vio un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Lo rechazó no una ni dos, sino 3 veces. Ella sabía que entrar en la familia real significaba el fin de su libertad y la sumisión a un protocolo asfixiante. Sin embargo, la persistencia de Alberto y tal vez un sentido del deber inculcado desde la cuna la hicieron aceptar finalmente en 1923. Lo que ella no sabía entonces era que esa decisión no solo le costaría su libertad privada, sino que la arrastraría al centro de una tormenta que cambiaría el curso de la historia mundial y la obligaría a forjar esa armadura de acero recubierta de encaje que el mundo llegaría a adorar y temer a partes iguales. Elizabeth entró en la realeza pensando que sería la esposa de un duque menor, una vida tranquila lejos del trono. Pero el destino y una mujer americana tenían otros planes macabros preparados para ella. La tranquilidad de la vida de duquesa de York se hizo añicos en 1936, un año maldito que vería pasar a 3 reyes por el trono de Inglaterra. La muerte del viejo rey Jorge V dejó la corona en manos de su hijo mayor, David, quien reinó como Eduardo VIII. Pero David tenía una obsesión que Elizabeth consideraba vulgar y peligrosa. Su nombre era Wallis Simpson, una americana divorciada 2 veces que tenía al rey completamente hechizado. Elizabeth, que valoraba el deber por encima de todo, vio en Wallis no solo a una rival social, sino a una amenaza existencial para la monarquía. La tensión entre ambas era palpable y venenosa. Wallis llamaba a Elizabeth la cocinera por su supuesta apariencia rechoncha y común, mientras que Elizabeth se refería a Wallis simplemente como esa mujer, negándose a pronunciar su nombre. Cuando Eduardo VIII abdicó por amor, empujó a su hermano Alberto al trono. Para Elizabeth esto no fue una promoción, fue una sentencia de muerte. Ella sabía que su esposo, a quien llamaba cariñosamente Bertie, no tenía la salud ni el temperamento para ser rey. Su tartamudez y su ansiedad lo consumían, y Elizabeth nunca perdonó a Eduardo ni a Wallis por forzar a su esposo a asumir una carga que eventualmente lo mataría. Desde ese momento, Elizabeth asumió el mando. Si Bertie no podía hablar, ella sería su voz. Si él temblaba, ella sería su roca. Se convirtió en la reina consorte no por ambición, sino por una furia protectora. Transformó su resentimiento en una fuerza política implacable, asegurándose de que los duques de Windsor, como pasaron a llamarse Eduardo y Wallis, fueran exiliados y marginados para siempre. Elizabeth cerró las puertas del palacio y del país a quienes consideraba traidores, y comenzó a construir la imagen de la familia perfecta, una fortaleza inexpugnable diseñada para sobrevivir a cualquier escándalo, aunque para ello tuviera que ocultar sus propias grietas bajo capas de perlas y ginebra. Con la corona recién puesta y las heridas de la abdicación aún abiertas, el mundo se precipitó hacia la Segunda Guerra Mundial. Fue en este escenario apocalíptico
donde Elizabeth demostró de qué estaba hecha realmente. Mientras las bombas de la Luftwaffe caían sobre Londres, los asesores instaron a la reina a evacuar a sus hijas, las princesas Isabel y Margarita, a la seguridad de Canadá. La respuesta de Elizabeth resuena todavía en los pasillos de la historia y define su carácter inflexible. Las niñas no se irán sin mí, yo no dejaré al rey, y el rey nunca se irá. Se quedaron, y cuando el palacio de Buckingham fue bombardeado, recibiendo impactos directos en el patio, en lugar de huir, Elizabeth declaró con frialdad que se alegraba de que hubiera ocurrido, porque así por fin podía mirar a los ojos a la gente del East End de Londres, que lo había perdido todo. Su negativa a abandonar la capital y sus visitas constantes a las zonas bombardeadas, vestida con sus mejores galas para mostrar respeto a las víctimas, la convirtieron en un símbolo de resistencia moral casi indestructible. Adolf Hitler, observando desde Berlín, comprendió que la moral británica no se quebraría mientras esa mujer siguiera sonriendo entre los escombros, y la bautizó como la mujer más peligrosa de Europa. Pero esa fortaleza pública tenía un coste privado. La guerra endureció aún más su determinación de proteger la institución monárquica a cualquier precio. Elizabeth aprendió que la imagen lo era todo, y que para sobrevivir, la realeza debía ser un faro de esperanza inmaculado. Sin embargo, mientras proyectaba esa luz hacia el exterior, en las sombras de su propia familia comenzaban a gestarse tragedias silenciosas. Secretos de sangre y locura que la reina madre decidió que el mundo no estaba preparado para conocer y que harían que su leyenda de bondad se tambaleara décadas más tarde. Tras la muerte del rey Jorge VI en 1952, Elizabeth se convirtió en la reina madre, un título creado para diferenciarla de su hija, la nueva reina Isabel II. Con apenas 51 años, se vistió de luto riguroso, pero no se retiró a un rincón oscuro. Al contrario, se reinventó como la matriarca de la nación. Pero detrás de los muros de sus residencias, la realidad era mucho más compleja y perturbadora. En 1987, un escándalo sacudió los cimientos de la familia y expuso la crueldad con la que se manejaban los asuntos de sangre que no encajaban en la foto perfecta. La prensa descubrió que 2 de las sobrinas de la reina madre, Nerissa y Catherine Bowes-Lyon, hijas de su hermano John, no habían muerto décadas atrás, como figuraba en los registros genealógicos oficiales. La verdad era escalofriante. Las 2 hermanas, que nacieron con discapacidades severas de aprendizaje, habían sido internadas en secreto en el Hospital Psiquiátrico de Royal Earlswood en 1941. Durante más de 40 años vivieron encerradas, olvidadas por la familia real que desfilaba en los balcones. Nerissa había muerto en 1986 y fue enterrada en una tumba marcada solo con una etiqueta de plástico y un número de serie. Cuando la noticia estalló, la reina madre alegó desconocimiento, pero muchos se preguntaron cómo la cabeza de una familia tan unida podía ignorar la existencia de sus propias sobrinas. Este episodio reveló la faceta más despiadada de la supervivencia dinástica. Todo aquello que se consideraba imperfecto o que pudiera sugerir una debilidad genética en el linaje debía ser apartado de la vista pública. La sonrisa de Elizabeth no era solo un gesto de amabilidad, era una cortina de humo diseñada para desviar la atención de los rincones donde se escondían los miembros incómodos del clan. Y este no era el único exceso que la reina madre ocultaba. Mientras sus sobrinas vivían en la austeridad institucional, ella gastaba fortunas en una vida de hedonismo que dejaba a los contables de palacio temblando. Mientras el Reino Unido se apretaba el cinturón en la posguerra y atravesaba crisis económicas sucesivas, en Clarence House el champán nunca dejaba de fluir. Se ha dicho a menudo que la reina madre vivía en una realidad paralela, donde el dinero era un concepto abstracto y vulgar del que no había que preocuparse. Pero la verdad financiera era mucho más alarmante y se mantuvo como uno de los secretos mejor guardados de la corona durante décadas.
Elizabeth gastaba con una voracidad que desafiaba toda lógica matemática, acumulando una deuda personal que al momento de su muerte se estimaba en más de 4 millones de libras esterlinas. Su estilo de vida era un vestigio de la era eduardiana, una época de excesos que ella se negó a abandonar. Mantenía una corte personal de 50 sirvientes en su residencia de Londres, incluyendo pajes, lacayos y doncellas, que debían cumplir con protocolos arcaicos. Pero su verdadera debilidad y el sumidero por donde se escapaba su fortuna eran los caballos de carreras. Elizabeth era propietaria de una cuadra de caballos pura sangre que le dio más de 400 victorias, pero cuyos costes de mantenimiento eran astronómicos. Ella nunca llevaba dinero encima y rara vez firmaba cheques. Simplemente asumía que las facturas se pagarían solas. Y así sucedía. Su hija, la reina Isabel II, tenía que intervenir discretamente una y otra vez, transfiriendo enormes sumas de su propio bolsillo para cubrir los descubiertos bancarios de su madre en el banco Coutts, evitando así un escándalo nacional. Para la reina madre, la extravagancia no era un lujo, era un derecho divino y una herramienta de trabajo. Creía firmemente que el pueblo británico quería ver a su realeza rodeada de un aura de magia inalcanzable, y ella estaba dispuesta a dársela, aunque eso significara llevar a la monarquía al borde de la quiebra privada. Esta desconexión con la realidad financiera era solo una faceta más de su negativa a aceptar que el mundo estaba cambiando, un rasgo que se volvería crucial en su relación con el futuro rey. Si la reina Isabel II era la jefa de estado distante y ocupada, la reina madre se convirtió en el corazón emocional de la familia y en la verdadera arquitecta de la personalidad del príncipe Carlos. Desde que era un niño tímido y sensible, Carlos encontró en su abuela el refugio que no hallaba en sus padres. Mientras el duque de Edimburgo intentaba endurecer el carácter de su hijo con una disciplina espartana que a menudo rozaba la crueldad, Elizabeth lo acogía en su mundo de suavidad, arte y tradición. Ella fue la influencia más poderosa en la vida del actual rey, moldeando su visión del mundo, su amor por la historia y su sentido casi místico del deber real. La relación entre abuela y nieto era tan estrecha que se escribían cartas constantemente y hablaban por teléfono a diario. Elizabeth le enseñó a Carlos que ser un príncipe significaba servir, pero también preservar. Le inculcó una visión romántica y conservadora de la monarquía que a veces chocaba con la modernidad que se exigía a finales del siglo XX. Ella fue su confidente principal durante sus años de soltería y jugó un papel determinante en la búsqueda de una esposa adecuada. Fue en el salón de la reina madre donde se fraguaron muchas de las decisiones que marcarían el desastroso matrimonio de Carlos. Ella lo animó a buscar una chica joven y sin pasado, creyendo que podría ser moldeada como ella misma lo fue en 1923. Sin embargo, esta influencia maternal tenía un filo oscuro. La reina madre protegió a Carlos de todo y de todos, alimentando en él la idea de que su felicidad y su destino estaban por encima de las convenciones ordinarias. Esta lealtad ciega hacia su nieto favorito la llevaría a entrar en conflicto directo con la mujer que amenazaba con eclipsarlos a todos y desestabilizar el legado que ella había protegido con tanto celo. Existe un misterio médico que desconcertó a los doctores de la Casa Real durante décadas, y es cómo Elizabeth logró vivir hasta los 101 años con una salud de hierro, manteniendo una dieta que habría fulminado a una persona corriente en la mitad de tiempo. Su longevidad no se debía al ejercicio ni a la abstinencia, sino a una rutina hedonista que seguía con la precisión de un reloj suizo. El día de la reina madre estaba marcado por el alcohol. A mediodía puntualmente exigía su primer cóctel, una mezcla potente de ginebra y dugonet, con una rodaja de limón y 2 cubitos de hielo. Durante el almuerzo, el vino tinto acompañaba la comida, seguido de un oporto, y por la noche, la cena nunca comenzaba sin 1 o 2 copas de champán de la mejor calidad.
Esta ingesta constante de alcohol se combinaba con una dieta rica en mantequilla, natas y chocolates, lejos de cualquier recomendación nutricional moderna. Sin embargo, esta rutina escondía algo más que un simple gusto por la buena vida. El alcohol y la rigidez de sus horarios eran el mecanismo que Elizabeth utilizaba para mantener el control y evadir las realidades desagradables. Su filosofía ante los problemas era la del avestruz. Si algo era desagradable, simplemente se ignoraba o se ahogaba en una copa de champán. Esta actitud de negación fue legendaria. Cuando las noticias eran malas, ella cambiaba de tema o sugería tomar otra copa. Esta burbuja de confort y negación le permitió sobrevivir a guerras, muertes y escándalos sin que el estrés hiciera mella en su organismo. Se convirtió en una reliquia viviente de una época donde el placer no estaba reñido con el deber. Pero esta capacidad para ignorar lo que no le gustaba se convirtió en un arma de doble filo cuando la realidad golpeó las puertas de palacio en la forma de una princesa rubia que se negaba a seguir el guión y a beber de la copa del silencio. La llegada de Diana Spencer a la familia real fue recibida inicialmente con la aprobación entusiasta de la reina madre, quien veía en ella a la candidata perfecta, aristócrata virgen y aparentemente dócil. Sin embargo, esa aprobación se transformó en un hielo glacial cuando el cuento de hadas comenzó a desmoronarse. Para Elizabeth, que había sacrificado su vida entera por la institución y que había soportado el peso de la corona sin una sola queja pública, el comportamiento de Diana era incomprensible e imperdonable. La reina madre pertenecía a una generación que lavaba los trapos sucios en casa y que consideraba que el deber estaba por encima de la felicidad personal. Ver a Diana utilizar a la prensa para airear sus miserias matrimoniales y atacar a Carlos fue para ella una declaración de guerra. A medida que el matrimonio de los Gales se hundía en los años 90, Elizabeth cerró filas en torno a su nieto. Se convirtió en una enemiga formidable para Diana. La matriarca, que podía ser encantadora con el personal y el público, desplegó su faceta más despiadada en privado. Dejó de mencionar el nombre de Diana y prohibió que se hablara de ella en su presencia. Cuando la separación se hizo oficial y más tarde el divorcio, la reina madre borró a Diana de su vida con una frialdad absoluta. Consideraba que Diana había traicionado la regla de oro de la monarquía, el silencio. Mientras el mundo entero lloraba y adoraba a la princesa del pueblo en los salones de Clarence House y Buckingham, la reina madre lideraba la facción de los tradicionalistas que veían en Diana no a una víctima, sino a una amenaza desestabilizadora que debía ser neutralizada. Esta guerra fría familiar culminaría en una tragedia que pondría a prueba la supervivencia misma de la monarquía y que obligaría a la anciana reina a enfrentarse al juicio de una nación que por primera vez no estaba de su lado. La madrugada del 31 de agosto de 1997, el teléfono sonó en el castillo de Balmoral, rompiendo el silencio de las tierras altas de Escocia con la noticia que cambiaría el mundo. Diana había muerto en París. Mientras el planeta entero entraba en un estado de shock y duelo colectivo, la reacción dentro de los muros del castillo fue de un pragmatismo glacial, liderado espiritualmente por la reina madre. Para Elizabeth, la tragedia no era la pérdida de una madre joven, sino la crisis constitucional que se avecinaba. Ella fue una de las voces principales que instó a mantener la rutina y a proteger a los príncipes Guillermo y Harry bajo un manto de normalidad absoluta, lo que incluía ir a misa esa misma mañana como si nada hubiera ocurrido y mantener los televisores apagados. Aquella semana fue el único momento en casi un siglo en que el instinto político de la reina madre falló estrepitosamente. Criada en una época donde el duelo era privado y la exhibición de emociones se consideraba vulgar, no pudo comprender la histeria de las masas que lloraban en las calles de Londres. Para ella y para su hija, la reina, aquella marea de flores y llantos era una reacción ajena y desconcertante. Elizabeth Bowes-Lyon se mantuvo firme en su convicción de que la bandera no debía ondear a media asta en Buckingham porque el palacio no estaba de luto oficial. Esta rigidez que en 1940
salvó a la nación en 1997, casi hunde a la monarquía. La reina madre vio con horror cómo la prensa y el pueblo se volvían contra la familia a la que ella había dedicado su vida, acusándolos de fríos y sin corazón. Fue un choque brutal entre dos eras, y aunque la monarquía sobrevivió gracias a un discurso televisado de última hora de la reina Isabel, quedó claro que el viejo mundo de Clarence House y sus reglas de silencio ya no servían para gobernar los corazones de una sociedad moderna que exigía lágrimas y empatía pública. Si la relación con Diana fue una guerra abierta, la relación de la reina madre con su hija menor, la princesa Margarita, fue una tragedia griega de amor y destrucción lenta. Margarita era el espejo opuesto de la reina Isabel, vivaz, rebelde y trágicamente infeliz. Durante toda su vida, la reina madre mimó a Margarita, permitiéndole caprichos y excesos, quizás para compensar el hecho de que nunca sería reina, o quizás por una culpa silenciosa que nunca admitió. Fue la reina madre quien en los años 50 se alineó con el sistema para impedir que Margarita se casara con el amor de su vida, el capitán Peter Townsend, un hombre divorciado. Aquella decisión rompió algo dentro de la princesa que nunca volvió a sanar. A medida que ambas envejecían, madre e hija se convirtieron en compañeras inseparables de soledad y bebida, compartiendo tardes interminables en Clarence House, rodeadas de nubes de humo de cigarrillo y copas de whisky. Pero era una relación tóxica. La reina madre, con su salud de hierro, veía cómo su hija menor se marchitaba, consumida por el alcohol y las enfermedades. Era antinatural. La madre centenaria seguía fuerte, mientras la hija septuagenaria sufría derrames cerebrales y perdía la vista y la movilidad. La reina madre se negaba a aceptar la gravedad del estado de Margarita, manteniendo esa política de avestruz hasta el final. Cuando la princesa Margarita falleció en febrero de 2002, apenas unas semanas antes que su madre, el golpe fue devastador. Elizabeth, que había enterrado a su marido, a sus amigos y a casi toda su generación, tuvo que soportar el dolor supremo de sobrevivir a su propia hija. Fue el único momento en que su legendaria fortaleza se resquebrajó visiblemente, y el mundo supo que el final de la matriarca estaba cerca. A pesar de la fragilidad y las tragedias familiares, el centenario de la Reina Madre en el año 2000 fue su apoteosis final, un despliegue de pompa y circunstancia diseñado para celebrar no solo a una mujer, sino a la continuidad misma de la historia británica. Pero, detrás de los desfiles y los saludos desde el balcón, se libraba una batalla física feroz. Elizabeth estaba decidida a no ser vista nunca como una inválida. Odiaba las sillas de ruedas y las consideraba un símbolo de derrota. A sus 100 años, y con las caderas destrozadas y úlceras en las piernas, ensayaba caminar con 2 bastones, lejos de las cámaras para poder aparecer en público, manteniéndose erguida, aunque fuera solo por unos minutos, apoyada en un solo bastón y en el brazo de algún nieto. Su vanidad era legendaria y vital. Se negaba a usar audífonos porque estropeaban la línea de sus sombreros y prefería intuir lo que le decían a admitir su sordera. Mantenía sus sesiones de peluquería y maquillaje con una disciplina militar, asegurándose de que la máscara de la reina madre estuviera impecable antes de recibir a nadie. Esta obsesión por la apariencia no era superficialidad, era una forma de respeto hacia su cargo. Ella creía que el público pagaba por ver a una reina, y una reina no se muestra débil. Incluso en sus últimos meses, cuando su cuerpo comenzaba a fallar sistémicamente, su mente seguía afilada y su determinación de vivir al máximo no disminuía. Continuaba organizando cenas y almuerzos, agotando invitados 50 años más jóvenes que ella, demostrando que la voluntad humana puede posponer a la muerte cuando hay un propósito férreo detrás, o simplemente un deseo inquebrantable de no perderse la próxima copa de champán. En los círculos de palacio, la muerte de un miembro de la realeza se planifica con años de antelación, bajo nombres en clave de puentes. El funeral de la reina madre era la Operación Puente Tai, y ella misma había supervisado los detalles de su propia despedida durante más de 2 décadas.
Le divertía escuchar los planes de su funeral y a menudo hacía correcciones sobreviviendo a muchos de los organizadores originales que habían diseñado la ceremonia. Finalmente, el 30 de marzo de 2002, la tarde de un sábado de Pascua, la mujer que había nacido en la era victoriana y que había atravesado todo el siglo XX, cerró los ojos para siempre mientras dormía en su cama del Royal Lodge en Windsor, con su hija Isabel sentada a su lado. Su muerte marcó el fin definitivo del Imperio Británico y de una forma de entender la monarquía que ya no existía. Se fue sin dolor y en paz, pero dejó tras de sí un legado monumental y complejo. Más de 1 millón de personas salieron a las calles de Londres para ver pasar su féretro, una última victoria de popularidad que silenció a los críticos que la consideraban un anacronismo costoso. Sin embargo, con su muerte se cerró una bóveda de secretos que quizás nunca se abran. Elizabeth Bowes-Lyon se llevó a la tumba conversaciones confidenciales con primeros ministros, detalles de la abdicación que nunca se escribieron y la verdad sobre los conflictos internos de los Windsor. Pero antes de cerrar este capítulo, debemos preguntarnos qué pasó con su inmensa fortuna personal y con los documentos privados que ordenó destruir o sellar por 100 años. La historia oficial terminó ese día de marzo, pero la historia oculta, la de los archivos prohibidos, sigue viva y palpitante bajo el suelo de Windsor, esperando a que alguien se atreva a desenterrarla. Cuando se leyó el testamento de la reina madre, el mundo esperaba cifras y detalles jugosos sobre su fortuna, pero lo que encontraron fue un vacío legal magistralmente orquestado. Elizabeth Bowes-Lyon no dejó un centavo a nombre de sus nietos o bisnietos de manera directa y pública. Todo su patrimonio, estimado en 70 millones de libras, pasó íntegramente a su hija, la reina Isabel II, aprovechando una cláusula legal exenta de impuestos de sucesión diseñada específicamente para el monarca. Esta maniobra maestra evitó que el Estado se quedara con el 40% de su riqueza, una última victoria póstuma de la mujer que siempre supo cómo jugar con las reglas a su favor. Sin embargo, la verdadera herencia no estaba en las cuentas bancarias, sino en los objetos. Joyas invaluables, cuadros de Monet y huevos de Fabergé desaparecieron en la colección real privada, lejos del escrutinio público. Pero hubo un legado más sutil y poderoso, el fideicomiso secreto que había establecido años antes. Se rumorea que depositó 19 millones de libras en un fondo fiduciario para sus bisnietos, con una parte significativamente mayor destinada al príncipe Harry que al príncipe Guillermo. La razón no era favoritismo sentimental, sino pragmatismo puro. Ella sabía que Guillermo heredaría el ducado de Cornualles y eventualmente la corona, mientras que Harry tendría que vivir a la sombra de su hermano. Incluso desde la tumba, la reina madre seguía moviendo los hilos de la familia, intentando equilibrar la balanza del destino real con su propia mano invisible y calculadora. En el castillo de Windsor existe una torre circular donde se guardan los diarios y la correspondencia privada de la familia real. Es allí donde descansan los papeles de la reina madre, una colección explosiva que, según los historiadores, podría reescribir la historia del siglo XX si alguna vez viera la luz. Elizabeth era una prolífica escritora de cartas y mantuvo correspondencia con las figuras más influyentes de su tiempo, desde Winston Churchill hasta miembros de la realeza europea exiliada. Pero lo que más preocupa a los guardianes del secreto son sus opiniones sin filtro sobre temas políticos y familiares. Se sabe que la reina madre ordenó a su hija, la princesa Margarita, quemar sacos enteros de cartas de la princesa Diana tras su muerte, en una hoguera improvisada en el Palacio de Kensington. Esa destrucción de pruebas fue un acto deliberado para proteger la imagen de la monarquía, pero también para borrar cualquier rastro de la crueldad con la que se trató a la princesa de Gales. Sin embargo, no todo pudo ser destruido. Los diarios de la reina madre, que cubren casi 90 años de vida, están clasificados, y su acceso está vetado hasta bien entrado el siglo XXII. ¿Qué secretos sobre la abdicación, la guerra
o las crisis matrimoniales de sus nietos esconden esas páginas amarillentas? La corona ha decidido que la verdad es demasiado peligrosa para ser conocida por esta generación y ha echado la llave al candado del silencio una vez más. La película El discurso del rey inmortalizó la historia de amor y apoyo incondicional de Elizabeth hacia su esposo Jorge VI. Y aunque es cierto que fue su roca, la realidad histórica tiene matices más oscuros que Hollywood prefirió ignorar. Elizabeth no solo apoyó a Bertie, sino que fue la fuerza motriz detrás de su reinado, a veces empujándolo más allá de sus límites físicos y emocionales. Ella despreciaba la debilidad y en su afán por proteger la corona, aisló al rey de cualquier influencia que considerara nociva, incluyendo a su propio hermano, el duque de Windsor. La reina madre nunca perdonó. Su rencor hacia Eduardo y Wallis Simpson fue eterno, y se aseguró de que murieran en el exilio social y emocional. Cuando el duque de Windsor regresó a Inglaterra para el funeral de su madre, la reina María, o para el de su hermano Jorge VI, Elizabeth lo trató con una frialdad gélida, negándole el título de Alteza Real a su esposa hasta el final. Esta implacabilidad fue la verdadera columna vertebral de su reinado como consorte. No fue solo amor, fue una operación de supervivencia despiadada. La dulce y sonriente duquesa de York se convirtió en una reina de hielo cuando se trataba de defender su territorio y el de sus hijas. La historia romántica es conmovedora, pero la historia real es una lección de poder puro y duro, ejercido con guantes de seda. Con la muerte de la reina madre, desapareció el último vestigio de la era imperial británica. Ella era la conexión viva con un mundo de colonias de sirvientes invisibles y de una deferencia absoluta hacia la realeza que ya no existe. Su estilo de vida, sus sombreros emplumados y su negativa a usar pantalones en público eran símbolos de una resistencia obstinada al cambio. Representaba la estabilidad en un siglo de caos. Para muchos británicos mayores, su partida fue como perder a una abuela nacional, pero para los modernizadores de la monarquía fue el momento de pasar página y enfrentar el futuro. Sin embargo, su influencia perdura. La popularidad masiva de la monarquía actual se debe en gran parte al modelo que ella perfeccionó: ser visible pero inescrutable, ser amable pero distante. La reina Isabel II siguió ese modelo al pie de la letra, y ahora el rey Carlos III intenta adaptarlo a un mundo digital. Pero nadie ha logrado replicar el carisma magnético de la reina madre. Esa mezcla única de aristocracia antigua y calidez humana simulada que hacía que la gente se sintiera especial con solo verla pasar en su carruaje. Ella fue la última gran actriz en el escenario real, una mujer que interpretó su papel hasta el último suspiro, sin salirse nunca del guión que ella misma había escrito. Su muerte dejó un vacío de glamour y misterio que ni siquiera la llegada de nuevas princesas ha logrado llenar del todo. Si Londres era su escenario y Windsor su fortaleza, el castillo de May en la costa norte de Escocia fue su santuario privado. Comprado en 1952, poco después de enviudar, cuando estaba en ruinas y a punto de ser demolido, Elizabeth lo transformó en su refugio personal, lejos de los ojos de la corte y del protocolo. Fue el único hogar que fue verdaderamente suyo, comprado con su propio dinero y restaurado según su gusto personal. Allí, en la soledad ventosa de Caithness, la reina madre se permitía ser simplemente Elizabeth. En May se la veía con botas de goma viejas y chubasqueros desgastados, caminando por los jardines azotados por el viento o haciendo picnics en playas heladas. Era el lugar donde podía escapar de la sombra de la corona y reconectar con sus raíces escocesas. Pero incluso en este retiro, la perfección era obligatoria. Los jardines debían estar impecables y las cenas, aunque informales, seguían siendo un ritual sagrado. May representa la paradoja de su vida, la necesidad desesperada de privacidad y normalidad frente a la incapacidad absoluta de vivir sin el lujo y el orden aristocrático. Este castillo que salvó de la ruina es quizás el monumento más honesto a su carácter, una fortaleza solitaria,
hermosa y resistente, enfrentada eternamente a las tormentas del Mar del Norte. A medida que el nuevo milenio avanzaba, la figura de la Reina Madre comenzó a parecer un objeto de museo viviente. Su negativa a aceptar la modernidad se convirtió en una especie de rebeldía silenciosa. No usaba ordenadores, no tenía tarjetas de crédito y consideraba que el correo electrónico era una vulgaridad impersonal. Sin embargo, esta desconexión tecnológica no significaba que estuviera desinformada. Elizabeth leía todos los periódicos, devoraba biografías históricas y mantenía una red de informantes en la alta sociedad que la mantenían al tanto de cada chisme y movimiento político. Su longevidad la convirtió en un oráculo para la familia. Cuando los escándalos sexuales y financieros golpeaban a los Windsor, los miembros más jóvenes acudían a ella no en busca de soluciones modernas, sino de la perspectiva que da haber visto caer imperios. Su consejo siempre era el mismo: esperar y callar. Para una generación criada en la inmediatez de la prensa sensacionalista, esta paciencia estratégica parecía obsoleta, pero el tiempo a menudo le daba la razón. Elizabeth demostró que en un mundo obsesionado con la velocidad, la inmovilidad y el silencio pueden ser las armas más poderosas. Su muerte dejó a la familia sin esa brújula moral y estratégica, y muchos de los errores cometidos por la realeza en los años posteriores pueden rastrearse hasta la ausencia de su mano firme y su mirada de advertencia. Al mirar atrás a la vida de Elizabeth Bowes-Lyon, es fácil caer en la trampa de la hagiografía o en la del cinismo absoluto. La verdad, como siempre, reside en los matices grises. No fue una santa, fue una mujer con prejuicios de clase que gastaba dinero que no tenía, que ignoró el sufrimiento de sus sobrinas discapacitadas y que podía ser implacable con sus enemigos. Pero también fue la mujer que inspiró a una nación bajo las bombas, que sostuvo a un rey tartamudo y que dedicó 80 años de servicio público sin una sola queja. Su legado es complejo, porque ella misma era una contradicción andante. Era una plebeya que se volvió más real que la realeza, una mujer tradicional que ejerció un poder matriarcal inmenso y una figura pública que guardó sus secretos con un celo obsesivo. La Reina Madre encarnó la idea de que la monarquía es, ante todo, un acto de fe. Requiere que el público crea en la magia, y ella fue la maga suprema. Su vida nos obliga a preguntarnos si preferimos a nuestros ídolos humanos y falibles, o si necesitamos, aunque sea mentira, la ilusión de la perfección inalterable. Elizabeth eligió ser la ilusión, y pagó el precio humano que esa elección conllevaba, enterrando sus dolores bajo capas de tul y sonrisas ensayadas, hasta que la máscara y la mujer se volvieron indistinguibles. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la vida de la última emperatriz de la India, la Reina Madre, la abuelita de la nación y la mujer más peligrosa de Europa. Su ataúd, coronado con su corona personal que contenía el famoso diamante Koh-i-Noor, descendió a la cripta de la capilla de San Jorge para descansar junto a su amado Bertie. Con ese gesto se cerró definitivamente el telón del siglo XX británico. Pero las preguntas que su vida plantea siguen resonando. ¿Fue su estilo de monarquía un servicio desinteresado o una forma refinada de autopreservación? ¿Cuánto de lo que vemos hoy en la familia real es herencia directa de sus maquinaciones y su estilo? Elizabeth Bowes-Lyon se llevó sus secretos a la tumba, pero nos dejó una historia fascinante de supervivencia, poder y tragedia. Nos enseñó que detrás de cada gran símbolo histórico hay un ser humano luchando con sus propios demonios. Espero que esta inmersión en su mundo les haya permitido ver más allá de la imagen de la anciana adorable y descubrir a la estratega de acero que habitaba en su interior. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasillos de Clarence House y los rincones oscuros de la historia real. Si les ha intrigado esta historia, no olviden dejar su comentario y compartir este video para que la leyenda y sus sombras sigan vivas. Hasta la próxima historia, donde volveremos a abrir las puertas prohibidas del pasado.